Buenos días, hermanos. Hoy vamos a tocar un tema que el pastor ya había tocado con anterioridad. Nada más que se me hizo correcto hacer énfasis a algunos subtemas que está dentro de la ira. Hoy vamos a aprender y voy a tratar de enseñar cómo enfrentar la ira como cristianos. Cuando una persona llega a ser cristiana, su conducta y personalidad deben pasar por ciertos cambios. Uno de esos cambios tiene que ver con el temperamento. Un cristiano debe reaccionar de una manera cristiana, no debe perder el control. Sabemos, hermanos, que como cristianos, la ira es un estado por el que todos hemos pasado anteriormente, estamos pasando o podemos llegar a pasar, pero nosotros como cristianos tenemos la ayuda de nuestro Dios para poder salir adelante. En Santiago 1:19, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira es una característica que se llega a dar de forma natural en el ser humano. Sin embargo, nosotros como cristianos no debemos de ponerla en práctica. Ante las injusticias tenemos derecho de estar irritados, pero no debemos albergar rencores. Esta lección tratará el problema de la ira y del mal genio. Veremos la causa básica del mal genio y aprenderemos cómo podemos librarnos del pecado del enojo. La destructividad de la ira. El primer hombre que descubrió el poder destructivo de la ira fue Caín. Caín y su hermano Abel fueron los dos primeros hijos de Adán. Cuando estos hijos llegaron a ser adultos, Caín se hizo agricultor y Abel era pastor de ovejas. A Caín y Abel se les había enseñado la forma correcta de adorar a Dios. Sabían que Dios exigía la ofrenda de un animal inocente como sacrificio por sus pecados. Pero cuando llegó el tiempo de adorar al Señor, solo uno de los hermanos obedeció a Dios. Abel trajo un cordero como ofrenda, pero Caín trajo frutos de sus cosechas. Dios aceptó a Abel y a su ofrenda, pero rechazó a Caín y a la suya. Como resultado de esto, Caín se enojó mucho, estaba enojado con Dios. Un día en que Caín y Abel estaban juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo asesinó. Así el primer hombre nacido de este mundo se hizo asesino porque no controló su ira. Como consecuencia, Dios le dijo en Génesis 4:11, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás de la tierra. Bueno, hermanos, aquí la Biblia es Caín lo dominó la ira a todo su ser porque no supo cómo controlarla, y principalmente porque él ya tenía la enseñanza que tenía que ser como para Dios. Sin embargo, él no lo puso en práctica, y sabemos que cuando la ira nos llena nuestro corazón, tenemos consecuencias, como Dios le contestó a Caín. Igual a Caín, tenemos al león de la ira dentro de nosotros. Perdón. Igual a Caín, tenemos al león de la ira dentro de nosotros. Debemos controlarlo o él nos controlará a nosotros. Dios no nos ha dicho que nunca debemos enojarnos, pero nos ha advertido del peligro de la ira descontrolada. La Biblia dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay una diferencia entre estar furioso y pecar permitiendo que sea el diablo quien domine nuestra expresión. En Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Aquellos que suelen enojarse con facilidad pierden la razón, cometen errores graves y se ganan enemistades. En cambio, contenernos sin airarnos con facilidad
es muestra de nuestra madurez cristiana. Entonces, hermanos, aquí la Biblia nos dice que podemos llegar a estar irritados por cualquier injusticia, por cualquier prueba por la que estemos pasando, pero no hay que pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Hay tres cosas que podemos hacer con nuestra ira. Podemos expresarla, podemos suprimirla o podemos confesarla, pero solo una opción es la correcta. Podemos expresarla. Cuando la ira está fuera de control, hace gran daño. Cuando nos enojamos tanto que deseamos arremeter contra alguien y herirlo, estamos cometiendo un gran pecado. Lo llamamos perder el control. A veces pensamos que demostramos lo fuerte que somos cuando nos descontrolamos, pero perder el control es señal de debilidad, no de fuerza. La Biblia dice en Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nosotros como cristianos sabemos que el expresar nuestra ira no es la mejor manera de solucionarla, ya que de lo contrario seríamos unos necios. Aquí podemos ver, hermanos, que cuando estemos pasando por ira en nuestro corazón, no es la mejor manera de expresar, no es la mejor manera el expresar esta ira, no es la manera correcta. No debemos de perder el control y no apresurarnos, ya que pues Dios tiene la solución. Podemos suprimirla. Suprimir la ira es guardársela dentro. Hay personas que se enojan y expresan su furia abiertamente. Otras tienen los mismos sentimientos de ira, pero logran guardarlos dentro de sí. La ira que se guarda o se mantiene encerrada dentro de nosotros nos hiere y continúa hiriéndonos, se convierte en resentimiento y amargura y puede causar una depresión o también muchas clases de enfermedades físicas. Aquí, hermanos, lo que vemos es que tampoco es una opción el suprimir esta ira y el guardarnos las cosas, porque nos puede perjudicar de dos maneras, espiritualmente y físicamente. Espiritualmente lo vemos en que podemos guardar rencor o podemos guardar resentimiento hacia otra persona que nos ha hecho daño, cuando en realidad muchas veces nos enojamos con otras personas, con un hermano, con un amigo, con nuestros padres, con un hermano en Cristo, y no es la gran cosa. Realmente muchas veces no nos enojamos por nada y lo tenemos ahí guardado. Y ciertamente también nos puede causar malestares físicos, como lo dice, causar depresión o también mucha clase de enfermedades físicas. Sabemos que nos podemos llegar a enfermar del corazón o nos podemos llegar a enfermar de la vesícula. Podemos tener varias enfermedades si nosotros nos guardamos estos rencores o nos guardamos esta ira dentro de nosotros mismos. Pero hermanos míos, sabemos que la mejor manera de tratar con la ira es confesar al Señor y pedir perdón. La mejor manera de tratar con los sentimientos de enojo es hablar con Dios acerca de ellos. Esta es una buena forma de desahogarse sin pecar. Dios nos conoce mejor que nos conocemos a nosotros mismos y siempre será comprensivo con nosotros. El solo estar en la presencia de Dios nos ayuda a calmarnos, también nos ayuda a ver las cosas en su perspectiva correcta. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que nos molesta tanto, en realidad pues no era tan importante. Entonces, hermanos, sabemos que aquí la opción correcta para tratar con la ira y muy poderosa es confesarle al Señor y pedirle perdón. Sabemos que muchas veces el contarle algún problema a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a algún amigo, algún hermano en Cristo, es de gran ayuda el contarle, el sacarlo, lo que tenemos dentro, pero no hay nada mejor, hermanos, que sentarnos a orar y confesarle al Señor por lo que estamos pasando y por esta ira que tenemos en contra de alguien, este enojo por el que estamos pasando, por algún trabajo, porque nos hicieron mal, porque nos ofendieron. No hay nada mejor que confesarlo al Señor. Podemos manejar la ira bíblicamente reconociendo y admitiendo nuestra ira egoísta y el erróneo manejo del enojo como un pecado. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas al que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta confesión debe ser hecha tanto a Dios como ante aquellos a quienes hemos herido con nuestra ira. Tampoco debemos minimizar ese pecado al excusarnos o echándole a otros la culpa. Bueno, hermanos, aquí vamos a empezar a ver opciones, y no opciones, sino cómo podemos manejar esta ira y cómo contraer esta ira, no dejar que se apodere de nosotros. Podemos manejar el enojo bíblicamente viendo a Dios en la prueba. Esto es especialmente importante cuando la gente ha hecho algo específicamente para ofendernos. En Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también les predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, cuando estamos pasando pruebas que Dios pone en nuestra vida, debemos de siempre mirar a nuestro Señor y, como ya lo ha dicho el pastor, debemos de saber que Dios quiere que las cosas pasen así en nuestras vidas. Cada uno tenemos pruebas y tenemos pruebas fuertes en las que la ira y el enojo se puede apoderar de nosotros, pero nosotros en ese instante debemos de saber que esta prueba es temporal y que con la ayuda de nuestro Señor vamos a salir adelante. Pues Él ya conoce el principio, conoce el final de esta prueba y sabe que no va a dejar que algo malo nos pase. En Santiago 1:2-4, en Romanos 28:29 y Génesis 50:20, apuntan todo al hecho de que Dios es soberano y tiene completo control sobre cualquier circunstancia y persona que entre en nuestro camino. Nada nos sucede que Él no lo cause o lo permita. Y como todos estos versos lo dicen, Dios es un Dios bueno, que hace y permite todas las cosas en nuestras vidas para nuestro bien y el bien de otros. Reflexionar sobre esta verdad hasta que se mueva de nuestra mente a nuestro corazón alterará nuestra reacción hacia aquellos que nos hieren profundamente. Si vas a imitar a alguien, que sea Jesús, imita a Dios. En Salmo 145:8, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus cosas. Nosotros como cristianos debemos de tratar constantemente de limitar a nuestro Dios. Entonces, si nuestro Dios es tardo para la ira, debemos de tratar el ser como Él. Sabemos que nuestro Dios es un Dios misericordioso y que nosotros estamos en constante pecado, por así decirlo. Sabemos que somos pecadores, pero sabemos que Dios es tardo para la ira y es muy misericordioso con nosotros. Entonces, en estas pruebas, o cuando alguien nos ofenda o cuando alguien nos haga mal, sabemos que tenemos que tratar de imitar a Jesús y andar como Él anduvo. Podemos manejar el enojo bíblicamente dejando lugar para la ira de Dios. Esto es especialmente importante en casos de injusticia, especialmente cuando es hecho por hombres malvados hacia gente inocente. Génesis 50:19, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No juguemos a ser Dios. Dios es recto y justo y podemos confiar en Él, quien conoce todo y lo ve todo para actuar con justicia. En Génesis 18, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas,
el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Esta salida también, hermanos, para la ira, lo deja muy claro la Biblia, en el que en estas pruebas o cuando alguien nos está haciendo mal, no hay que hacer justicia por nuestra propia mano, ya que el juez es el que está sentado en el trono y sabemos que él va a poner en su lugar a las personas a su debido tiempo. Nosotros primeramente debemos de ver a Dios en nuestra prueba y segundamente no confiar en la justicia del hombre, sino en la justicia de Dios. Podemos manejar el enojo bíblicamente, no devolviendo mal por bien. Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la clave para convertir nuestra ira en amor. Así como nuestras acciones fluyen de nuestro corazón, así también nuestros corazones pueden ser alterados por nuestras acciones. En Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que podemos cambiar nuestros sentimientos hacia otros, cambiando la manera en que decidimos actuar hacia esa persona. Aquí, hermanos, vemos que por mucho mal que nos haya hecho una persona en nuestras vidas anteriormente o nos esté perjudicando actualmente, nosotros no debemos de desearle el mal, sino amad a vuestros enemigos y debemos de ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Entonces nosotros, por muy mal que nos hagan, no vamos a contestar de la misma moneda, hermanos, sino nosotros como cristianos somos de bendición para otras personas, no de maldición. Podemos manejar el enojo bíblicamente comunicándonos para resolver el problema y más si se trata de resolver este problema con alguien cercano. En Efesios nos comparte acerca de esto. Bueno, aquí, hermanos, traté de enfatizar cuando tratamos de resolver un problema, primeramente que tenemos en nuestra vida con otra persona y que hemos puesto en oración con Dios para poder resolver este problema con otra persona. Y aquí vemos que ser honestos y hablar. La gente no puede leer nuestra mente. Diga la verdad en amor. Muchas veces estamos enojados con nuestros padres, hermanos en Cristo o alguna persona por nada. Y si vamos a resolver eso, hay que hacerlo de una manera con amor. En Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Atacar el problema, no a la persona. Al momento de hablar con otra persona, principalmente debemos aceptar nuestro propio error y hacerle saber que lo sentimos. En Efesios 4:26, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Junto con esto, debemos recordar la importancia de mantener bajo el volumen de nuestra voz. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Actuar, no reaccionar. A causa de nuestra naturaleza caída, generalmente nuestro primer impulso es uno pecaminoso, como lo dice en Efesios 4:31. Quítense de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. El tiempo utilizado para contar hasta 10 debe ser usado para reflexionar sobre la manera amable de responder y para recordarnos a nosotros mismos cómo ser cuidadosos para resolver problemas y no para crear unos mayores, como lo dice en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
Perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No podemos controlar la manera en que los demás actúen o respondan, pero sí podemos hacer los cambios necesarios para hacerlo por nuestra parte. Conquistar nuestro temperamento no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero a través de la oración pidiendo ayuda, el estudio de la Biblia y la confianza en el Espíritu Santo de Dios se puede vencer la ira. En Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Muchas veces, hermanos, nos llegan situaciones en la vida, en nuestros días, en los que al instante nuestro impulso es querer responderle a la otra persona con ira o con enojo, pero nosotros como cristianos debemos de pensar bien las cosas y antes de responder con alguna o algún mal gesto, alguna palabra, debemos de contar hasta 10, saber que estamos nosotros con Cristo, que el Espíritu mora en nosotros y recordar que somos cristianos, hermanos, recordar que nosotros somos de bendición. Hasta ahora sabemos que la ira es un problema constante que tendremos en nuestra vida, pero siempre tendremos la solución con nuestro Dios Todopoderoso. Podemos manejar el enojo bíblicamente viendo a Dios en la prueba. Él ya tiene la solución a este problema. Como lo vimos, hermanos, Él ya conoce el principio y el final de esta prueba. Imitar a Dios, sabemos que Él es tardo para la ira, así que debemos de ser como Él, dejando lugar para la ira de Dios, no vengándonos ni haciendo justicia por mano propia, sino dejar que Dios ponga a las personas en su lugar a su debido tiempo. No devolviendo mal por bien, ser de bendición para otras personas y dejar pasar sus ofensas. Recuerda, hermano, que somos cristianos y es un buen motivo para no caer en la ira. Recordemos que nosotros ya no somos como el mundo. Fuimos como el mundo, pero cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, cuando realmente entendemos lo que es la salvación y apreciamos su sacrificio por nosotros, entonces ahí morimos a nuestra vida pasada. En Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí lo que vemos, hermanos, es que todos estuvimos perdidos en este mundo antes de conocer a nuestro Salvador. Y sabemos que en esa vida pasada, hermanos, llegamos a reaccionar muchas veces como el mundo, pero para retener esta ira debemos de saber que ese viejo yo de nosotros ya no existe porque ya recibimos a nuestro Señor como nuestro Salvador. Entonces somos nuevas criaturas en Cristo. Dios quiere que veamos que en Cristo morimos a nuestra vida pasada. Ya no somos la misma persona que éramos antes. Somos una nueva criatura en Cristo. No tenemos que ceder a los pecados pasados. Morimos a todos nuestros pecados, incluyendo el pecado del mal genio. La Biblia dice en Romanos 6:2, en ninguna manera, por los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, hermanos, nosotros como cristianos debemos de retener la ira y sabemos que van a seguir pasando y vamos a seguir pasando por pruebas en las que la ira se va a querer apoderar de nosotros, pero nosotros ya somos nuevas criaturas en Cristo, hermanos. Entonces, hemos aprendido bastante sobre la Biblia y nos congregamos los domingos para saber cómo reaccionar y cómo vivir en Cristo nuestra vida. En cualquier situación que el Señor disponga para nosotros, podemos decir, Señor, esto es lo que tú has dispuesto para mí y es tu manera de tratar con mi vida egoísta y con mi mal genio. Acepto todo esto de ti y te doy gracias por ello. Hermanos, bueno, la verdad es que traté de comunicar un poco más, haciendo énfasis acerca de lo que es la ira y estos subtemas a nuestra vida cristiana.
Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí enfrente tratando de enseñar, y esto es todo, hermanos. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor. Yo le ruego, Señor, que se quede en nuestros corazones, Señor, que en todo momento, Señor, en toda prueba, Señor, que tengamos día a día en nuestra vida, Señor. Cuando las personas, Señor, nos ofendan, Señor, cuando las personas nos quieran hacer daño, Señor, usted nos dé esa paciencia, Señor, y nos dé la salida inmediatamente, Señor. Yo le ruego, Señor, que podamos estar en constante oración pidiendo por nuestros problemas, Señor, y por estos problemas de la ira, Señor, que cada uno, Señor, tenemos, Señor, y que usted conoce a detalle, Señor. Todo esto, Señor, se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.